espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez, Alexis Colón y Rosana Arias. Señores, y se ha movido mucho. Tú sabes que aquí a veces somos demasiado comparados los dominicanos con carritos y corriendo y demás, y carritos de lujo. Y ahora andan redadas, el Ministerio Público anda con redadas con drogas, con casitas, con corrupción, con no sé qué. Agarraron a un pana, no querían decir el asunto del Porsche. Y ¿qué se ha movido, Carlos, ahí? Porque ese asunto del Porsche como que está medio raro. ¿no? El supuesto dueño, o porque aparece la DGI que es dueño, habrá que revisar eso. Él hizo un media tour explicando el caso y que al final es una víctima más y que realmente se arrepiente, pero que si el carro hubiera sido un Sonata, no habría saltado a los medios, ¿no? Está muy interesante el argumento de él. Ahora, yo digo que viendo lo que ha pasado con el caso Falcón, que de Anabel la soltaron, yo no entiendo por qué todavía está detenido Bumblebee. O sea, no está preso el que chocó a la MEP, pero está preso Bumblebee. O sea, no le veo sentido. Por eso yo pregunté en mis redes a la marca de Porsche si ellos ya tienen un carro autónomo para saber, porque el carro fue que lo chocó. Hasta donde yo sabía era Tesla que tenía carro autónomo, más o menos autónomo. Pero ahora me entero que Porsche tiene autónomo y que chocan a gente de DGC. y que son sujetos de la acción penal. Lo van a meter. Habrá que ver en qué cárcel cabe el Porsche. Pobre Porsche, y uno andando con unos carritos humildes y esta gente haciendo todo desajuste y ay, Dios mío. Le tocará a Najayo, me imagino, por ser un Porsche. Najayo Tech. Exacto. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre geopolítica insular, la República de Haití, el río Masacre. También más recientemente tuvimos un episodio especial hablando sobre Afganistán y viendo toda esa parte especial, todo lo que pasó y analizando un poco más desde un enfoque también cultural y viendo también muchas implicaciones que se pasan por alto cuando se están analizando ese tipo de casos. Hoy queremos hablar de la propuesta de modificación que presentó la Junta Central Electoral a los actores políticos y la prensa sobre las leyes de partidos, agrupaciones, movimientos políticos y también del régimen electoral. Ellos tuvieron todo un año que anunciaron desde que comenzó la nueva Junta y que dijeron hay que reunirse con todas las juntas electorales y hay que sacar porque es perfectible, es mejorable la ley de partido y la ley de régimen electoral. Y entonces se fajaron un año y le presentaron a todos los sectores involucrados y a la prensa y demás, le presentaron esas propuestas de modificación. Nos acompaña para los fines de analizar estas modificaciones el abogado Alexis Colón. Alexis, a grandes rasgos, ¿qué te parecen estos cambios que está presentando la Junta? Bueno, fíjate, Eric, la realidad es que esos cambios responden a varias razones. En algunos casos responden a sentencias del Tribunal Constitucional que han llevado a que sea declarada la inconstitucionalidad de varios artículos y varios numerales de la ley de partidos políticos actual. En otros casos, esos cambios responden a otros intereses, digamos, políticos del momento. Porque como bien tú sabes, la ley no es una ley tan vieja, o sea, no es una ley de muchos años atrás. Sin embargo, es una ley bastante, controversial. Y obviamente esos cambios, respondiendo a tu pregunta, pues me parecen en algunos casos positivos, pero en otros casos me parecen que hacen mucho daño al ejercicio político dominicano, especialmente a los partidos pequeños.
partidos y agrupaciones políticas pequeñas. Ahora, mi gran preocupación, Alexis, es que cada vez que se habla de una nueva ley aquí en el país, siempre surge, es una ley realmente para normar y regular y tener unos mejores procesos respecto a a lo que esa ley regula, o es un traje a la medida. Esa es mi gran preocupación. O sea, ¿realmente esta ley va a traer un cambio positivo o es un traje a la medida de los que están ahora en el poder? Bueno, fíjate, la realidad, Carlos, es que toda ley en cierto sentido está destinada para responder una cuestión en particular. No, no se podría decir que ninguna ley, por más digamos, interesante o de aplicación general que se intente hacer, responde a la generalidad completa. Eso es virtualmente imposible. Por lo que sí se podría decir que responde a ciertos criterios particulares que tienen pues ciertos actores políticos y ciertos actores, digamos, de decisión. Bueno, yo leyendo por allí, la Junta Central Electoral ha considerado que requieren de un proceso de actualización y también de adecuación, pues en vista de las nuevas realidades que ellos quizás han observado. Y bueno, que permita que los actores políticos y también los ciudadanos puedan participar en los procesos democráticos en condiciones de equidad y también de igualdad. También, Alexis, leí que también lo han hecho como un levantamiento de las debilidades y las fortalezas. Y bueno, pues en ocasiones los cambios son buenos y también necesarios y bueno, hay que adaptarse a esos cambios. Pero acá estamos para analizar y descubrir si esos cambios son efectivos para el país. Ahora, en lo de la renovación de los partidos, está genial que castiguen el bolsillo de los partidos si no hacen sus elecciones internas. Y bueno, siempre hay un grupo que quiere mantenerse en control. Ahora mi pregunta, ¿tendrá la Junta Central Electoral los mecanismos para fiscalizar y validar y retenerle los fondos? Sí, perfectamente los tiene. Sí, la Junta puede revisar básicamente todos los procesos y y lo hace de hecho, los procesos electorales a lo interno de los partidos. Y perfectamente, dado que la Junta Central Electoral financia los partidos políticos, puede perfectamente retenerlo. Obviamente, si el partido viola las disposiciones de la ley, no es un asunto, digamos, a mansalva, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente. Está bien lo que contempla la Junta Central Electoral, digamos, la modificación que quiere hacer al artículo 28. Bueno, en mi opinión, eso afecta grandemente a los partidos pequeños. ¿Por qué razón? Porque según como está redactado, busca que los partidos tengan que renovar de manera, digamos, paralela y sistemática con los periodos electorales que son constitucionales, que son de 4 años en nuestro país. Busca que los partidos también renueven su estructura interna en ese mismo digamos, periodo, vamos a decir, de manera conjunta. Ahora, en un partido grande, como el PLD, por ejemplo, eso es relativamente fácil. Ahora, en un partido pequeño, donde no tiene una estructura de comité de base, de comité intermedio, como lo tiene el PLD o el PRM, por ejemplo, pues se hace más difícil. Es decir, la dirección provincial o municipal, por ejemplo, del PQDC o de la Fuerza Nacional Progresista, de esos partidos más pequeños, es tan grande que permita una renovación sistemática cada 4 años. Y si no lo hace, entonces está sujeta a las sanciones administrativas que contempla las modificaciones a la ley. Eso me parece injusto. Me parece bastante injusto porque supone que un partido pequeño tenga que recurrir a un ritmo que es muy cómodo para el grande, pero para el partido pequeño no. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿busca la Junta Central Electoral que se desaparezcan los partidos pequeños con estas nuevas modificaciones que propone? Bueno, no lo estoy contestando, pero es una pregunta que tenemos que hacer. A mí en particular me parece atinado que la Junta Central Electoral
en la finalidad que los partidos políticos sean inclusivos en la formación, no solo de jóvenes, sino de personas con discapacidad, pero también incluyen el asunto de que promoción de educación con perspectiva de género, o sea, no sé, yo creo que es un aspecto muy particular de cada partido, no entiendo por qué tendría que regular la ley, eso yo creo que ya es una discusión ideológica. Ahora, particularmente partiendo de ahí, ¿no sería esto preocupante para los grupos o los partidos más conservadores de nuestro sistema, de que de una forma legal estaría tratando de influenciarlos, digamos? Fíjate, para mí es algo que no afecta en una cuestión de ideología política, porque al igual como hay partidos que en Dominicana que están gobernados formados y gobernados bajo un principio conservador, la realidad es que también hay partidos igual de pequeños que que están gobernados por otras ideologías más liberales o también en el espectro político horizontal más de izquierda. Entonces, son partidos pequeños que igual no tienen una estructura grande que permita esa renovación sistemática, digamos, a la par del periodo constitucional, y claramente se verán igual de afectados. Entonces, para mí no es una cuestión de si es conservador o liberal o progresista. Para mí es una cuestión de tamaño y de estructura del partido. Alexi, a todos los dominicanos siempre nos cansa la propaganda política, tanto ya sea la campaña que se hace a lo interno de los partidos con los precandidatos, como la campaña ya, tú ves. Pero al parecer, la Junta Central Electoral lo limitará a 2 meses a partir de las proclamas. ¿Tú crees que vamos a tener un real respiro? ¿Habría algún tipo de garantía de que por lo menos van a ser productivas esas campañas? Bueno, en mi opinión realmente no van a ser productivas y te voy a explicar por qué. En una pre-campaña electoral para candidatos municipales, incluso hasta provinciales, es fácil. Es decir, sí, es positivo, un precandidato político puede hacer una verdadera ejercicio político de pre-campaña en 60 días, que es lo que propone la Junta Central Electoral. Ahora bien, a nivel presidencial eso es difícil. Es decir, 60 días para que un precandidato político pueda recorrer la demarcación nacional, geográfica, completa, a nivel de, no solamente de visitar, sino toda la coordinación que conlleva con los comités intermedios, comité de base, con las juntas regionales, digamos, los líderes políticos de los pueblos, de los municipios. Es realmente muy difícil. Sí es cierto, uno tiene que tener un respiro, pero tenemos que también reconocer algo. República Dominicana, como el país que hemos constituido, en el que vivimos, está gobernado bajo una democracia en un sistema de organización republicano. Es decir, el ejercicio político no debemos verlo como el enemigo o como algo molestoso en nuestro quehacer nacional o del día a día. Es algo con lo que tenemos que convivir y al contrario, tenemos que celebrarlo y tenemos que verlo bien. Entonces, me parece que, contestando tu pregunta, 60 días para una campaña, pre-campaña presidencial, me parece muy poco. No creo que vaya a ser viable. Alexi, la Junta Central Electoral está disminuyendo los topes de gasto de precandidatos y obligando a rendir informe cada 2 semanas a partir de la proclama. Nosotros que actualmente no tenemos ni siquiera cultura de rendir informe en las instituciones públicas que tienen que rendir informe y no tenemos rendición de cuentas dentro de los partidos real, pedí como que haga un informe cada 2 semanas, no será algo como que muy, no sé, como que muy idílico, digamos, o sea, es viable eso. Fíjate, de si es viable o no, creo que eso dependerá mucho de la estructura administrativa a lo interno de cada partido y del equipo de campaña del candidato. Habrán candidatos que sí podrán perfectamente tener un equipo que lleve un correcto, digamos, presentación de informe de los gastos de la campaña,
Habrán otros, justamente los partidos más pequeños, que por su estructura no podrán. Ahora bien, realmente de que se pueda o no, o sea, de que sea viable, eso me parece que sí, y me parece que está muy bien. Eso me parece que está muy bien. Ahora bien, en mi opinión, los cambios que han hecho, que propone, mejor dicho, la Junta Central Electoral en los topes de campaña, me parece irrisorio, me parece algo que no es correcto. Es decir, estamos hablando de reducir, por ejemplo, de 70 pesos por elector, en el caso de las presidenciales, a 17.50 pesos por elector. Eso es una reducción inmensa. Y en mi opinión, habrá que ver obviamente lo que ocurre después si esas modificaciones llegan a pasar, que puede que no, pero si llegasen, suponiendo, habría que ver qué tanto afecta a eso el ejercicio propio, digamos, constitucional de la política, de elegir y de ser elegidos. Y eso si nos vamos, por ejemplo, al caso de las municipales, es mucho mayor. Estamos hablando de que pasa de un tope de 25 pesos por elector a 6.25 pesos por elector. Hay municipios que básicamente la cantidad de electores, de personas, digamos, que pueden votar en ese municipio es mínima, es muy pequeña. Entonces estaríamos hablando de que el tope de gasto, no el presupuesto, sino el tope de gasto, en esos casos sería irrisorio. Yo entiendo que el espíritu de esa ley es básicamente tratar de que, o sea, poner la vara bajita para que realmente no sea prohibitivo participar en las elecciones. O sea, que una gente que tenga capacidad de gasto pueda imponer un resultado electoral. Pero yo creo que más que poner topes a los gastos o poner una barra de que de aquí en adelante no se puede gastar más, yo creo que lo importante es saber el origen, traquear esos gastos. Aquí tenemos el caso Falcón, o sea, un grupo de gente que relacionada a la política estaba en actividades ilegales. Entonces yo creo que ahí que tenemos que ponerle de la llaga. ¿Cómo hacer o obligar a los partidos políticos que ellos sean transparentes con los ciudadanos respecto no solamente cómo están gastando ese dinero, sino de quién lo reciben y cómo se recibe? O sea, yo creo que eso es muy importante, más que fijar un tope, porque mira lo que pasa, en Estados Unidos fijaron unos topes y ¿qué es lo que hicieron? Bueno, el partido no puede gastar esto, pero si hay un individuo o una organización anexa que nos apoyen, ellos pueden gastar lo que ellos quieran. Entonces ahí surgió en Estados Unidos lo que se llama los super PAC. No son los partidos, pero son organizaciones anexas que que pueden gastar a mano rota. Correcto, correcto. Entonces lo que yo veo es que si se deja justamente así, lo que va a pasar es que los famosos sectores externos, lo que van a convertirse en los partidos entonces. No, fíjate, ahí la propuesta de ley tiene contempla algo parecido, y es que también pone un límite a lo que son las contribuciones provenientes del exterior y las reduce de un 1% a un 0.5%. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto y pienso que si bien el objetivo de la Junta Central debe de ser fiscalizar el correcto origen, es decir, asegurarse de que el origen de los fondos sea el correcto, la realidad es que establecer topes para el ejercicio, para mí, es algo que influye y afecta directamente con el ejercicio y los derechos constitucionales de la persona de poder, digamos, su derecho político de poder, digamos, dedicarse a ejercer la política. Y te voy a poner un ejemplo sumamente práctico, que quizás parezca un poco imposible, y ustedes se reirán, pero bueno, quién sabe. Supongamos que yo soy amigo de David Cameron o de Steven Spielberg, por ejemplo, y el tipo hace películas de Hollywood, el tipo no se dedica ni siquiera a hacer anuncios de televisión, pero es muy amigo mío y me dice, mira, oye, te voy a firmar un anuncio de tu campaña política.
por ejemplo, ya tú sabes, algo a nivel de Avatar, una cosa tremenda. Bueno, lamentablemente con esos topes quizás no pudiera hacerlo, a pesar de que pudiera tener la posibilidad de hacer un anuncio televisivo para mi campaña que genere pues y dé el mensaje que quiera dar de una forma mejor que como lo haga la competencia. Pero no podría ser posible. Entonces, lamentablemente, eso ahí tú te das cuenta cómo ahí el Estado está realmente ya influyendo de una forma excesiva en el ejercicio de un derecho constitucional. Bien, parece que nos darán descanso antes de las 8 de la mañana y en la noche. Luego de las 8 de la noche nos dejarán dormir en el periodo de la precampaña. Así es. Sí, sí, así es. No, eso me parece bien, eso me parece bastante, pues, digamos, lógico. A ver, cualquier otra actividad a la que el ser humano se dedique, vamos a suponer a la construcción, por ejemplo, tiene sus regulaciones y sus horarios. Tú no te permiten construir, por ejemplo, en una zona residencial pasada de X horas. O hacer bulla. Entonces, esas cosas sí están bien, porque en cierto sentido, digamos, no ponen al ejercicio político por debajo de cualquier otra actividad humana a la que nos dediquemos. Eh, lo que se tiene prohibido durante la pre-campaña es básicamente lo que no se permite a nivel municipal, lo que no viola ninguna regla, sí, y lo que tampoco dañe el medio ambiente. Habrá más libertad de expresión por lo que se ve ahí en ese aspecto, por lo visto, pero yo no sé si estemos listos para eso, qué repercusiones tendrá esa apertura, porque el texto anterior tenía como que más limitaciones, ya este como que solamente limita en la prohibición de los contenidos y lo que se use a lo que no esté permitido en cada uno de los municipios. Ya si algo o si algo no daña ni el medio ambiente ni nada por el estilo, fuera de ahí, si no daña con nada de eso, pues le pueden dar para allá. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que estamos listos para campañas así? Sí, bueno, eso es lo que apuntamos realmente. Fíjate que las elecciones por lo regular, tanto a nivel de pre-campaña electoral como a nivel de campaña electoral, tienen un costo lamentablemente colateral que se siente en el ornato y ¿no? y en el espacio público. Ahora bien, hay que tomar en cuenta dos cosas. Lo que se suprimió, lo que propone la Junta Central Electoral para suprimir en ese artículo, lo hace en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional que, entre otras palabras, digamos, opina que esos numerales son, pues, inconstitucionales, es decir, afectan el derecho a la libre expresión. Y yo lo veo bien, aparte de que hay un asunto también que tenemos que tomar en cuenta. El hecho de que se eliminen, de que se proponga la eliminación de esos artículos, no afecta en sentido alguno la acción judicial en virtud de la ley 53-07. Es decir, que eso tampoco es que un candidato puede ir digamos, montar un anuncio electoral difamando al otro. Si lo hace, la ley 53-07 está vigente ahí, que tiene que ver con delitos, digamos, y crímenes de alta tecnología, en lo cual incluye pues, la difamación y la injuria a través de diversos medios tecnológicos y electrónicos. Hubiera sido un palo si en la parte del patrimonio se dejaba fuera lo que era el financiamiento de los partidos por parte de la Junta Central Electoral. Al menos está prohibido el uso de los fondos para provecho personal, cosa que yo pensaba que eso era, no sé, era una novedad, pero bueno, creo que es un avance. Así es, así es. La realidad es que eso sorprende mucho y es básicamente, si tú analizas, Carlos, es una de las quejas más grandes que ha tenido la población dominicana con respecto al tema de
¿no? Del inmenso gasto que conlleva los aportes de la Junta Central Electoral a los partidos políticos, incluso en etapas donde no hay elecciones. Y se entiende que eso no debe de ser un asunto que vaya a discreción, sino que debe de estar normado. Ahora bien, cuando uno analiza la propuesta de la Junta Central Electoral, en ese sentido uno se da cuenta que la forma en la que está estructurada, pues sí, afecta en cierto sentido a los partidos, digamos, pequeños, sobre todo en lo que es a partir del artículo 61, que veremos más adelante. Pero en ese artículo en particular, la propuesta lo que hace es que ancla la cantidad de presupuesto para los aportes a los partidos en base a un 0,5% en años electorales y un 4% en años no electorales. Pero ese porcentaje ¿de qué es? Es un 0,5% del total del presupuesto de ese año. Es decir, que como la tendencia ha sido así, el presupuesto va en aumento. Es decir, que a mayor proporción o mayor razón de que aumente el presupuesto, pues mayor va a ser ese aporte que hará la Junta Central Electoral a los partidos. En mi opinión, eso debió de haber tenido una cláusula que pusiera un tope a ese porcentaje. Es decir, está muy bien que sea un 0,5% para los años electorales y un 4% para los años no electorales, pero con un tope definido, por ejemplo, en virtud de tomando como referencia otro indicador. Es decir, por ejemplo, en ningún caso será mayor que lo que se dispone para el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener un referente, porque si no, a medida que vaya aumentando el presupuesto, pues también aumentará esa contribución porque es proporcional. No sé si me doy a entender. Por lo menos mi gran problema con el asunto del financiamiento por parte de la Junta Central Electoral son tres cosas. Primero, los partidos políticos se supone que son los representantes de los intereses de los ciudadanos ante el Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado está financiando los partidos políticos generan conductas de autonomía e independencia respecto a quienes ellos están, a quienes ellos tienen que representar. O sea, mira qué problemática es. Lo segundo punto es que, óyeme, visto desde el punto de vista personal, porque yo que no simpatizo con el tal partido, no voy a decir nombre, no simpatizo con X partido, porque un peso de lo que me quitan en impuestos tiene que ir a ese partido. O sea, yo debo financiar o apoyar los partidos que yo entiendo que me es favorable a mis intereses o que me representa, pero un partido que no me representa, entonces tiene financiamiento público que sale de mis impuestos, yo veo eso, éticamente lo veo como una aberración. Ahora, el tercer punto, y aquí es que se pone buena la cosa, es que con la poca fiscalización que hay de cómo se gastan los fondos que los partidos captan de la Junta, tú tienes partidos que tienen muy poca gente, pero que tanto mantienen su franquicia. Y esos partidos, tú no sabes qué hacen con esos fondos. Algunos tú sabes de ellos porque te aparecen en las elecciones con 2 o 3 anuncios. Y son partidos que constantemente van aliados a otros partidos para repartirse un bizcocho del presupuesto que le manda la Junta. Entonces son partidos que realmente no representan a nadie, sino que son 2 o 3 sabios que tienen una clientela electoral que en los años de elecciones le pasan una parte del dinero que ellos ya reciben todos los años de la Junta. Entonces, ese para mí son los 3 puntos fundamentales por los cuales deberíamos quitar eso, o desmontar, o tener un plan de desmontarlo. Pues me parece, esos 3 puntos me parecen realmente una aberración. Eso hace que el sistema no funcione correctamente. Y por eso que después tú ves que cuando hacen encuestas, la gente entiende que la democracia no le está
sirviendo a sus intereses. Bueno, pero es que los partidos están casi autónomos de la sociedad. Están reponiendo sus propios intereses. Sí, es así. Bueno, fíjate, realmente ahí hay un principio que es base en la democracia y es que al fin y al cabo uno elige autoridades para otorgar de manera, digamos, a través de la Constitución y de las leyes, ciertas prerrogativas para que tomen decisión en nombre de uno. Y sobre el tema de los partidos políticos, hay siempre una disyuntiva ahí sobre qué debería ser. ¿Deberían estar financiados por el Estado o deberían ellos autofinanciarse por los medios que ellos, digamos, entiendan? Obviamente bajo una fiscalización, como fiscalizan a todo el mundo. Es decir, en cualquier ejercicio económico profesional, tú estás supuesto a una fiscalización para evitar lavado de activos, para evitar, digamos, acciones anticompetitivas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una disyuntiva, hay personas que opinan que sí, que debería de estar financiado por el Estado, porque eso evita justamente que los partidos políticos, una vez alcanzado el poder, sirvan a quienes los financiaron, pero hay otras personas, como bien haces muy atinado tu comentario, que opinan que en realidad los partidos políticos deberían de financiarse, digamos, por su parte, porque el Estado no debe estar financiando partidos políticos, porque justamente el Estado financia partidos políticos que, digamos, no van quizás a la opinión de uno en los mejores intereses del Estado. Eso realmente Mira, es muy particular de cada quien. El punto de que los partidos políticos una vez lleguen al poder, funcionen según los intereses de fulano, yo creo que eso se resuelve con el asunto de tú tener claramente transparente quién es que ha aportado los fondos. Porque eso justamente se lleva al debate democrático. Ven acá, este partido recibe fondos de fulano y yo no comulgo con fulano, entonces yo no lo voy a votar. O sea, yo creo que el mecanismo de fiscalización es ese, no de que les demos fondos a todo mundazo para que ellos gasten a mano rota y independientemente, a veces de su resultado electoral incluso. Correcto. Correcto. Entonces, en los partidos pequeños sí les afecta los fondos. Sin embargo, lo que comenta Carlos, pues aquí lo que verdaderamente gana es saber administrar y pues que cada partido escoja sus propios fondos. Ahora, la distribución de los recursos en esta propuesta luce más equitativa y calculada. ¿No sería un botín como antes o me equivoco? Bueno, fíjate, la propuesta establece un mecanismo dual ahí que si bien podría considerarse que es más equitativa, yo soy de opinión que de igual forma afecta negativamente a los partidos más pequeños. ¿Y por qué razón? Bueno, porque lo que establece la propuesta es que hay un 30% de esos, digamos, del presupuesto, del total de lo que se otorgará, el Estado otorgará a los partidos políticos, que será, vamos a decir, repartido de forma equitativa a todos los partidos, independientemente de su membresía, o sea, un partido grande, un partido pequeño, pero luego el 70% será otorgado, repartido de forma proporcional a la cantidad de votos que sacaron en el ejercicio electoral anterior. ¿Y por qué yo digo que eso afecta a los partidos pequeños? Bueno, porque el fin de un partido, si bien obviamente todo partido político lo que busca es desarrollar e influir para llegar al poder, esa debería de ser, ¿no?, el objetivo. La realidad es que si bien ese es el fin, no es el medio. El medio del partido político es la acción política, es el ejercicio político en sí. Y eso no puede estar, es decir, la proporción de los recursos que le van a dar al partido no debe de estar supeditado al resultado de los votos, porque lamentablemente, por ejemplo, tú, Rosana y Carlos, cuando ustedes no votan por dos presidentes, votan por un presidente. Igual Eric y yo, no votamos por un senador, no votamos por dos senadores, votamos por un senador. Entonces, ¿qué ocurre? Que independientemente de que otro partido con una estructura
que mantener esa estructura, el gasto de esa estructura, sea lo mismo que la otra. ¿Y por qué razón? Porque lleva la misma cantidad de candidatos. En el siguiente ejercicio, cuando se haga la próxima distribución de recursos, le va a tocar menos. Y el objetivo del partido no debe de ser, repito, el fin es llegar al poder, obviamente, o lograr representación, pero el objetivo, el medio, es llevar candidatos. Entonces, la distribución no debería de ser acorde a quién sale electo, sino a quién lleva más candidatos. Y ahí sí se entiende que el partido que lleve más candidatos reciba mayor, cantidad de dinero, mayor aporte, pero no en función de la cantidad de, que si ganó, que si sacó votos o no, sino debería ser en la cantidad de candidatos, porque eso significa que tuvo que hacer un ejercicio político mayor de tener mayores comités de base, mayores comités intermedios, un ejercicio político más amplio, más grande, para poder entonces llevar esos candidatos, inscribirlos, hacer política y llevarlo a la boleta electoral. No sé si me doy a entender. Es bueno que tú menciones eso, o sea, la presencia electoral. Y ahí, aprovechando ese punto, yo quiero tocar otro punto que va de la mano con ese. Y es el asunto de esa distribución de los fondos y las alianzas. Yo veo partidos que son pequeños, pero siempre van aliados a los grandes. Entonces, la ley debe contemplar una penalización para ese tipo de partidos, porque esos partidos lo que hacen al final es legalizar una clientela asociada a otro partido más grande. Entonces, tú lo que tienes, pues, un teatro de que hay muchos partidos, cuando real y efectivamente lo que existen son 5 o 6 organizaciones. Y tú tienes de que 28, pero de esas 28 al final se juntan y son 5 o 6 bloques. Entonces, no tiene mucho sentido tú tenerle los mismos fondos a un partido que presenta 2 o 3 candidatos propios y que siempre va aliado, o que tiene 20 años aliado con otro y nada más lleva 2 o 3 candidatos, tener los mismos fondos que otro que hace el esfuerzo de tener mayor presencia en el territorio nacional y llevar más candidatos. Es muy bueno el punto de que tú haces, mira, no es lo mismo que gane a que esté participando y que esté postulando candidatos, porque hay partidos que evidentemente tienen presencia en el país entero y hay otros que tienen poca presencia. Entonces hay algunos que tienen poca presencia pero logran algún resultado, hay otros que entonces tienen mucha presencia y no logran esos resultados. Entonces tú estás premiando a uno que no está representando a la mayor cantidad de personas, digamos. O sea, en términos de democracia y equidad, yo creo que es correcto sí valorarlo desde el punto de vista del esfuerzo por postular. Ahora, creo que a eso se le debe integrar una penalización para los partidos que lo que van es aliados y apenas postulando otro candidato. Entonces, en su boleta aparece, sí, están postulando en el país entero. Pero en el país entero, digamos que hay 100 candidatos, ellos hay solamente 2 candidatos son de su partido, los otros son de los aliados. Entonces, ese tipo de conducta hay que penalizarla, yo creo. O sea, sí, si vamos a continuar con la financiación pública de los partidos, hay que ese tipo de conducta hay que penalizarla. Es correcto. Y fíjate que la ley lo contiene eso y la propuesta lo amplía. Sí, existe esa penalización y es el riesgo de perder la personería jurídica de los partidos, obviamente, que afecta mayormente a los partidos pequeños. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La financiación, el financiamiento de los partidos políticos por parte de aportes económicos provenientes de la Junta Central Electoral debe venir en función de la participación política del partido en las elecciones, no del resultado de las elecciones, porque eso es algo totalmente disociado una cosa de otra. Tú puedes hacer un esfuerzo inmenso, mover, digamos, las masas, hacer un ejercicio político por el libro y llenar la boleta de candidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, y puedes perder varias plazas, puedes perder las elecciones, puedes tener un resultado quizá no deseado. Entonces, por eso te van a penalizar
dándote menos recursos en la próxima elección. No me parece que persigue ese gran objetivo o principio de igualdad y equidad. Para mí, lo que persigue es el principio como le llaman en inglés, the winner takes it all. El ganador se lo lleva a todo. La inversión de los recursos creo que agradará a quienes nos escuchan. ¿Qué opinas, Alexis? Bueno, fíjate, ahí hay un aspecto que es un tanto interesante. Como está actualmente, busca que un 10% digamos, de los aportes de la Junta Central Electoral que van a los partidos sea invertido en actividades de educación y capacitación política. Un 40% a lo que es, digamos, un 50% a lo que son los gastos administrativos y de mantenimiento del partido, y un 40% para apoyar la actividad política propiamente del partido, es decir, candidaturas, precandidaturas. Ahora, lo que busca esta nueva propuesta en base a un enfoque de género es que el 3% de ese 10% que va a ser, digamos, destinado a educación, actividades de educación y formación política, sea destinado para formación a la mujer. O sea, el 3% de ese 10%. Que el 6% de ese 40% destinado a apoyar a los candidatos sea destinado para apoyar a candidatas. Y un 4% de ese 40% vaya destinado a apoyar la candidatura de jóvenes. Yo en lo personal estoy totalmente en contra de eso, porque por lo regular y como se ha visto en la historia, y no creo que la República Dominicana sea la diferencia, esas medidas que son medidas como le llaman, discriminación positiva o afirmación positiva, tengan el resultado que se espera. El objetivo es bueno, lo que se busca es bueno, lograr mayor participación política de la mujer y del hombre. Eso está muy bien, eso es algo que pienso que la sociedad deberíamos de aspirar. Pero lamentablemente lo que se hacen con esas cuotas o esos topes, esos caps, como le llaman, o digamos que en este caso serían de minimis, serían mínimos que los partidos deberían de invertir, lo que hacen es que tienen un efecto negativo, porque al final lo que el partido hace es que dice, bueno, como la ley me exige un 6% mínimo, yo voy a invertir ese 6%, cuando podría invertir más. La ley me dice que tengo que invertir un 4% para apoyar a candidatos jóvenes. Bueno, yo aporto ese 4%. Cuando quizá la realidad lo que invitaría es a que se aporte mucho más. Entonces, por lo regular esas medidas de cuotas, de minimis, no tienen el resultado que se espera. Por tanto, creo que en mi opinión no debería de ser lo correcto. Por lo menos lo que yo he visto que ha pasado aquí es que con ese asunto de la cuota y eso, los políticos que no logran entrar, ellos postulan entonces a la mujer, o los funcionarios que quieren también postulan a la mujer, la tía o la prima. Eso es lo que usualmente está pasando. Entonces, no se ve un liderazgo real, o sea, no se ve una participación realmente mayor, real de la mujer en la política, sino que al final son los mismos hombres, partiendo de la teoría de ellos, son los mismos hombres que mediante mujeres siguen entonces poniendo lo que ellos entienden. O sea, yo creo que si se quiere que la mujer tenga mayor participación en la política, si quiere que la mujer, que se genere liderazgos de mujeres, yo creo que el enfoque debe ser distinto, más que simplemente vamos a darle más recursos o vamos a favorecerlo, porque eso es lo que incluso se va a convertir, puede generar en esquemas que no favorecen a la mujer, que entonces pisotean liderazgos reales de mujeres. Correcto. Y aparte de eso, crea mafias.
Mira, yo soy una persona que considero y siempre he creído que los cambios sociales en la humanidad se dan a golpe de la misma voluntad propia y el deseo humano de la superación. Entonces, reconocemos claramente, no es que estamos diciendo ni queremos tapar el sol con un dedo, reconocemos claramente que la participación de la mujer y de los jóvenes en la política dominicana no es la que se aspira, no es la que se desea, debería ser más, claro que sí, sobre todo cuando vemos que la participación de la mujer en la universidad, en la dirección de las empresas, es muy diferente, es mucho mayor. Bueno, pero por alguna razón, lamentablemente, quizás la mujer no ha tomado ese liderazgo o esa participación que se requiere. ¿Cómo se puede lograr? Hay muchas otras formas de lograrlo, que no sea por una imposición del Estado a eso. Si nos damos cuenta y analizamos la historia desde siglos atrás, esos acontecimientos importantes que ocurrieron, digamos, en la historia del ser humano, pues, digamos, la abolición de la esclavitud, los derechos, por ejemplo, justamente civiles de la mujer y de las personas de color, se dieron bajo la voluntad y el esfuerzo propio de ellos mismos, de la mujer, de los esclavos, de los indígenas, de las personas de color, y justamente eso fue lo que impulsó el cambio. No, y déjame decirte una cosa, Alexis. Margaret Thatcher, Angela Merkel, Chamorro en Nicaragua, Dilma Rousseff, son liderazgos reales que no salieron de una cuota. Aquí local, oye, Faride no necesitó ninguna cuota para llegar a ser senadora. Entonces, no es cierto que el asunto sea cuota o no. El asunto es reforzar la idea de que la mujer tiene que participar y darle mayor voz socialmente a la mujer. No legalmente, de una forma coactiva o aquí a dedo, no. Sino que realmente la gente tenga el interés de escuchar qué es lo que dicen las mujeres y que las mujeres también tengan la conciencia de que deben participar más. Entonces, solamente eso, desde el punto de vista social, va a generar que exista una mayor participación real de la mujer en la política. Totalmente de acuerdo. Hemos avanzado, la humanidad ha ido evolucionando. No somos los mismos humanos, no vivimos la misma sociedad de hace 100 años. Y eso no ha sido en base a que los políticos nos han obligado a ser así. Eso ha sido en base al sentimiento y vamos a decir más que el sentimiento, a la naturaleza propia del ser humano, el instinto propio de crecimiento y de mejorarse cada día. Mañana, y ojalá sea así, yo soy el primero que deseo que sea así, la participación de la mujer será mayor porque va en constante crecimiento, lento, pero va en constante crecimiento. Y ojalá que llegue por el mismo esfuerzo de la propia mujer, no por estas cuestiones de cuotas, de minimis y otras acciones propias de la ideología de género y de la afirmación positiva o discriminación positiva, como se llama, que en mi opinión no hacen bien. Y los resultados están ahí en Estados Unidos. Llevan varias décadas con el affirmative action, como le llaman, y discriminación positiva, y no se han obtenido los resultados deseados. Quizá algo que le guste también o que le va a interesar a nuestra audiencia es que no solamente están bien definidas, o por lo menos están definidas, contribuciones ilícitas para los partidos, es decir, qué constituye una contribución ilícita para el partido, o agrupación o movimiento político, sino que también en la propuesta ponen que para candidatos y precandidatos directamente, así que los obliga a tener como una responsabilidad individual, y no solamente que parece ser pena para la agrupación política, sino que si directamente hay una tipificación de esa contribución ilícita que quien está participando es un candidato o un precandidato,
le va a lo suyo. Sí, sí, es correcto. Y creo que ese es uno de los puntos más positivos de esa propuesta que hace la Junta Central Electoral, Eric. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque sabemos que hay partidos políticos donde los candidatos y precandidatos tienen un liderazgo muy fuerte y pues obviamente operan a veces como, vamos a decir, islas separadas o dirigen básicamente la dirección propia del partido. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo. Esa propuesta tiene un acápite, el cual básicamente declara como un financiamiento ilícito los préstamos y contribuciones provenientes de instituciones de intermediación financiera o particulares que no han sido aprobados por el partido. Y eso es un poco, digamos, cuesta arriba, porque en cierto sentido afecta algo que, si bien en nuestro sistema de partido no es muy visto, no hay mucha experiencia en eso, en otros países sí existe y le ha ido muy bien, que es básicamente la independencia partidista, es decir, hay candidatos que son independientes o hay candidatos con un gusto popular muy alto y a veces se unen a un partido político por una cuestión de poder entrar a la carrera política en un medio, digamos, permitido por la ley. Sin embargo, esto puede, pues, amarrar el ejercicio político de un candidato en base a la burocracia interna del partido, que hemos visto en la historia dominicana de todas esas escisiones de partidos políticos que tenemos, como el descontento con el liderazgo lleva a eso, ¿no? Es decir, a que entonces un candidato muy fuerte termina separándose y abriendo su propia rama política, su propio movimiento. Bien, Alexis, ¿cómo puede un partido ahora perder su reconocimiento en la Junta Central Electoral? Bueno, según la propuesta que hace la Junta Central Electoral, hay una modificación ahí a la fórmula que ya se tenía. Entonces, lo que se propone con esta nueva modificación es que el partido que obtenga menos de un 1% de votos en las categorías, vamos a llamar así, presidenciales, senatoriales, a nivel de diputados, diputaciones y municipales, pues van a perder su personería jurídica. Ahora, nótese algo, dice la propuesta, presidenciales, senatoriales, diputaciones y municipales, o sea, que el partido tendría que obtener al menos un 1% en cada una de ellas, lo cual un poco cuesta arriba, sobre todo para los partidos pequeños que no tienen, digamos, una gran pues representación. Si no tienen un candidato presidencial propio, bueno, o por ejemplo, sí tienen un candidato presidencial, porque un candidato presidencial es un solo candidato, pero no tienen quizás a nivel municipal o a nivel de diputados, que también son bastantes diputados, bastantes candidatos, digamos, en cada elección. Entonces, ahí sí la propuesta es un poco cuesta arriba, porque la propuesta, en resumen, lo que exige es un 1% en cada una de esas categorías, porque no dice O, dice I, o sea, presidencial, senatorial, diputaciones y municipales, de forma individual, es decir, el partido de forma individual, no a nivel de alianza, sino de forma individual. Ahora bien, por suerte hay vamos a decir, una cláusula, un lenguaje adicional ahí que dice que desaparecería si no logra ese 1%, a menos que logre una representación en una de esas. Y ahí sí utiliza, vamos a decir, en vez de decir I, dice O. Entonces, en resumen, el partido tiene que obtener, para no perder su personería jurídica, al menos un 1% en cada una de esas categorías, o en su defecto, sacar una representación en una de esas.
no en cada una, sino en una de esas. Alexis, háblame de las sanciones. La gente no quiere impunidad con los políticos y las diabluras que hacen o que se les deja pasar. Es correcto, sí. Bueno, fíjate, esta propuesta del- de la Junta Central Electoral básicamente no es tan compleja. Simple y sencillamente lo que está haciendo es que antes tenía un artículo que era llamado así sanciones, o que es todavía, porque esas propuestas son simplemente propuestas, no se ha modificado todavía. Se llama sanciones, entonces lo que está haciendo es, como en los artículos anteriores, las propuestas que está haciendo la Junta Central Electoral, está contemplando en esos mismos artículos la pena, la penalidad para, digamos, para la violación de esos mismos artículos, de lo que contiene esos mismos artículos. Entonces lo que está haciendo en este caso es que está modificando, está proponiendo que se modifique y sea entonces sanciones a las infracciones administrativas y condensa en un solo artículo de manera general cuál es la sanción que es, digamos, de manera general se puede decir que por un lado de privación de libertad entre 10 y 10 años y de manera administrativa, es decir, pecuniaria, mejor dicho, pues entre 100 y 200 salarios mínimos. Y ya la sanción para cada infracción en particular, es decir, para financiamiento ilícito, para no reportar, por ejemplo, los gastos, o por ejemplo, por si te excediste del tope de gastos para cada una de las precandidaturas o candidaturas. Entonces, cada artículo va a tener su infracción, su penalidad por infringir ese artículo en particular. Entonces, esa propuesta que hace la Junta Central Electoral, yo la veo positiva porque lo que hace es que evita una doble sanción y, vamos a decir, organiza mejor la ley con esas propuestas. En otro momento vamos a seguir trabajando estos temas. Falta una parte del régimen electoral que tenemos que seguir viendo. Así que le agradecemos mucho a Alexis su presencia y sus comentarios, y lo vamos a tener próximamente para tener una segunda parte y ver qué más propone la Junta y si conviene o no. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias a ustedes y siempre a la orden, encantado de compartir con los amigos, Eric, Carlos y Rosana, y nada, pues motivo a la sintonía que escucha por Spotify y los medios digitales a que sigan escuchando Sigua Digital, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la geopolítica en el Medio Oriente, con el caso de Afganistán, sobre los hechos que llevaron a la situación que todos observamos en los días recientes. En el día de hoy hablaremos sobre la sobrepoblación desde un enfoque económico. Rosana, cuando se habla de sobrepoblación, ¿a qué se refiere la gente? Sí, Carlos. Bueno, la sobrepoblación es el estado en el que la población humana aumenta, ¿sí? Y bueno, en un entorno superpoblado, pues el número de personas sobrepasa la disponibilidad del lugar. Y bueno, esta condición conlleva a la disminución de alimentos, de refugios o servicios sociales. Y esta es una de las principales causas de deterioro ambiental. También conlleva el empeoramiento de la calidad de vida e incluso la desintegración de la población. Y fíjate que muchas personas tienen este concepto o entienden que la sobrepoblación conlleva a lo antes mencionado.
Realmente hay muchas cosas que se comentan sobre la sobrepoblación, pero la verdad, no existe un real consenso, no existe mucho consenso sobre qué podemos llamar como sobrepoblación, o sea, a partir de qué número de sobrepoblación. O sea, la gente usualmente se refiere a una población que crece geométricamente comparada con unos recursos que crecen de forma aritmética. Por eso que tú mencionabas de que, bueno, la gente, hay mucha gente y hay pocos recursos. Entonces, pero eso viene, esa definición de un crecimiento poblacional geométrico, o sea, exponencial, un crecimiento de los recursos aritméticos, o sea, que se van sumando de chin a chin. O sea, ese desfase es así como lo explicaba en su ensayo sobre el principio de población el economista y clérigo anglicano Thomas Malthus en un lejano 1798. O sea, mira qué lejos estaba la cosa. Ahora, luego de siglos, tal ensayo sigue haciendo eco en nuestra sociedad. El tema es que la realidad lo terminó por contradecir. O sea, está totalmente inválido todo lo que planteó Thomas Malthus en ese ensayo. Totalmente. Pero ¿cómo así, Carlos, que lo contradijo la realidad? O sea, que los hechos después de que el panita dijo lo que dijo resultó ser totalmente lo contrario. Es decir, lo que vivimos ahora. Concretamente, cuando tú revisas la serie estadística, realmente es arrollador la evidencia contraria. O sea, ahora mismo hay muchas más personas que nunca en la historia y hay mucho más recursos que nunca en la historia. Y hay muchas menos personas que están pasando miseria que cuando vivía Malthus. Entonces realmente es arrollador. O sea, no, todas las predicciones que él hizo en ese ensayo y todos los esquemas que él hizo están errados, o sea, demostrado por la realidad tan errado. Y lo primero es porque estaban errados, o sea, estaban errados. El primer punto es porque tenían un error de base. Malthus no tomaba en cuenta que la fuerza de trabajo como un recurso. Al no hacerlo, ni se entera que si la población que crece geométricamente, como él decía, tiene recursos humanos para incrementar la producción incluso más rápido de lo que la misma población crece. O sea, mira, fíjate que él solamente ve la población como que, bueno, van a haber mucha gente consumiendo, pero él no ve a esa misma gente que está consumiendo, produciendo. O sea, ahí hay un error pero fatal de base. O sea, como tú ves que la gente consume y no ves que la gente produce. O sea, eso es básicamente tú pensar que, no sé, que toda la gente adicional van a ser vagos o toda la gente adicional simplemente son un consumidor neto, lo cual no tiene ningún sustento, ni él lo sustenta en su ensayo tampoco. Ahora, cuando hablamos del crecimiento geométrico y con la fuerza laboral que crece también geométricamente, eso te da, en teoría, que entonces los recursos disponibles en la economía aumentan más rápido que la población. Eso es muy, cuando vamos es realmente obvio, o sea, cuando tú lo ves, revisa. Entonces, podemos tomar como ejemplo Estados Unidos, que tenía a principios del siglo XIX unos 5.3 millones de habitantes, con una renta para 1820 de $1,257. Para 1913, esa renta subió hasta $5,300, según la serie de Madison. En ese mismo lapso, la población alcanzó unos 92 millones de seres humanos en Estados Unidos en 1910. O sea, para que tengan una idea de qué tanto se incrementó la producción, estamos hablando que la población se multiplicó por 17 y la renta por ciudadano por 4.2. Es decir, la economía era 70 veces más grande. O sea, un incremento que fácilmente se sale de lo que puede imaginar un individuo, ni hablar del mismo Malthus. O sea, la población se incrementó 17 veces, pero la economía 70 veces. O sea, eso solamente con Estados Unidos. Si analizamos cualquier otro país, se da un fenómeno muy parecido. En algunos casos es totalmente
sea, en algunos casos se habla de milagro económico, porque justamente la población incrementó y incrementó la economía muchísimo más, que pasaron en 2 generaciones a vivir en una bonanza significativa, en algunos casos. Y esto es algo que Malthus no podía ver claramente, por ese error que tenía de base, pero que el día de hoy sí podemos ver. Pero cuidado si es que el pobrecito Malto en esa época, como todo era quizás muy enfocado con lo del el reino y demás, quizás eran dos o tres gatos lo que producían y no había mucho como interés de producir, sino que todo el mundo consume y se reparte y no sé qué según quienes estén a cargo de representar al rey en cada uno de los sitios. Pero con todo y todo, en el caso que tú mencionas Estados Unidos, ¿no sería por el asunto de que había mucha tierra y que uno jugando de abogado del diablo, él se estaba refiriendo como a esa densidad poblacional de la gente de los países? Bueno, podríamos analizarlo de esa forma, de base de densidad poblacional. Estaría interesante verlo así. El asunto es que, aún viéndolo así, existen varios ejemplos que nos demuestran que para nada son las cosas así. O sea, si nos planteamos desde el punto de la densidad poblacional, entonces llegaré a la conclusión de que, bueno, entre mayor territorio y menos gente, entonces más riqueza. Pero ¿qué es lo que podemos ver con la data? ¿Qué dice la data? Es que los 5 países con menor densidad de población son Mongolia, Australia, Islandia, Namibia y Libia. De estos, solo Australia e Islandia tienen rentas altas. Ahora, vamos a agarrar a Australia. Australia tiene 3.2 habitantes por kilómetro cuadrado, con un PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo de $52,000 al 2018. Si lo comparamos con Singapur, que partiendo de la teoría de que mucho territorio, poca gente, mayor riqueza, Singapur debería estar llevándoselo el decamisado, o sea, debería estar muy mal Singapur, teniendo unos 7,720 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, ustedes pueden sacar el cálculo cuántas veces hay más gente en Singapur por kilómetro que en Australia. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa con Singapur? Que para nada los singapurenses viven peor que los australianos. Ellos disfrutan de una renta per cápita, o sea, por persona, de un poder adquisitivo, disfrutan de $102,000 anuales. O sea, estamos hablando de que aquí hay muchísima más gente apretujada por kilómetro cuadrado y ellos ganan a nivel, si lo comparamos por paridad por adquisitivo, ganan casi el doble de los australianos. Ahora, si lo comparamos, ok, va a venir uno de que, bueno, Carlos, pero vamos a verlo en términos nominales. Es que aún en términos nominales hay una diferencia sustantiva entre la renta de un singapurense y la renta de un australiano. O sea, todavía es más superior, o sea, un 25 o 30% más. Y si eso le sacamos una gráfica, básicamente esa gráfica te dice que realmente la densidad poblacional no te dice nada respecto al nivel de renta. Ahora podemos tomar otro caso, que es Rusia, con 8.4 habitantes por kilómetro cuadrado y con $32,000 por persona, o sea, en términos de paridad de poder adquisitivo, que es la capacidad que la gente tiene de consumir real, medida en el territorio. No, no el cálculo que se hace de que, bueno, lo que ellos ganan por la tasa de cambio en dólares, no. La paridad por adquisitivo mide qué ellos pueden consumir y eso cuánto equivaldría en una renta en Estados Unidos. Para que tenga más o menos claro ese indicador. Entonces, Rusia, un ruso, gana unos $31,000 paridad poder adquisitivo, versus Estonia, que tiene 28 habitantes por kilómetro cuadrado con $34,000 paridad poder adquisitivo. O sea, Estonia tiene varias veces la población de Rusia por kilómetro cuadrado y tiene
en el mismo indicador una diferencia de $3,000. Ahora, si lo analizamos por PIB nominal per cápita, Estonia casi duplica la renta de Rusia por habitante. ¿Y por qué yo cojo estos dos países? Sencillo. Ambos pertenecían a la Unión Soviética y comparten una serie de elementos que permiten compararlo, como lo que es la latitud, la geografía, y hasta incluso una historia común de ser fronterizo. Incluso el clima y todo eso es muy parecido. Entonces, aquí también va cojeando la teoría de que la densidad poblacional realmente es un factor. Ahora, un caso más paradigmático es Siria o Venezuela, que ha disminuido su densidad poblacional, y yo no creo que nadie en su sano juicio piense que la cosa ha mejorado ya respecto a un periodo anterior. Sí, bueno, a diferencia de otras crisis que se han enfrentado, Venezuela llega a un contexto de una profunda crisis, como ya se sabe, política, económica y social. Por eso se da tan fuerte este descenso de su población. Y además te cuento que las personas responden al miedo, como decir, a vivir en su lugar de origen, porque quizás sienten que no se garantiza la seguridad de su vida, que es lo que quiere una sociedad, una familia. ¿Sí? Y aún así, Carlos, bueno, te cuento que con la poca población que hay, ahora se está tomando en cuenta la fuerza de trabajo para incrementar la producción del país, tanto las personas que están en el país como las que están afuera. Y eso se está haciendo ahora de lo que no se hacía hace unos 7 años o más para atrás. ¿Me entiendes? Ahora, Carlos, podríamos decir que la sobrepoblación no es un problema. Bueno, en sí economía, siempre la respuesta que se da es depende. Depende de situaciones que se salen de la regla, hay excepciones, tú ves. La economía es una ciencia social, no es algo como la gravedad, que siempre cae en el mismo lugar. Ahora, no es tanto la población, o sea, el problema no es tanto la población, sino cómo ésta se organiza y articula. En términos económicos, si se da una división de trabajo de forma eficiente, existen ejemplos donde o sea, si se da una división del trabajo de forma eficiente, no hay mucho problema con la población que existe en un territorio. Eso no va a haber un problema realmente. Ahora, existen ejemplos puntuales donde la población se redujo y mejoraron las rentas. Este fue el caso de Europa luego de la peste negra y la gripe española. En estos casos, lo que ocurrió fue que se dio una escasez de trabajadores que presionó al alza los salarios y obligó a dirigir la mano de obra hacia rubros más productivos. También tiene la situación donde la economía crece por factores externos sin generar casi empleo. Esto también es una situación en que tú podrás tener un problema. Acá entonces, en este ejemplo de que la economía crece por factores externos sin generar casi empleo, entonces una gran población sin trabajar se constituye un problema mayúsculo. Esto es lo que podemos ver en muchos países que son petroleros del Medio Oriente, de que, bueno, como tenían una renta muy alta por producto de petróleo, el gobierno le dio dinero a todo el mundazo, la gente se puso a tener hijos como loca, pero todo el mundo era dependiente de la renta petrolera. Entonces, en ese caso, entonces ahí sí, tienes un problema de desempleo y tienes entonces una demanda social sobre un Estado que ya no puede seguir dándole pan a todo el mundo. Y esa es la situación específicamente que tiene Arabia Saudita el día de hoy. Tiene un desempleo de los jóvenes, la última vez que vi, de un 25%. O sea, en un país que tiene casi 30 millones de habitantes. Entonces, imaginarán el problema. Y no solamente casi 30 millones de habitantes, sino que buena parte de la población es joven. Entonces, ustedes sabrán ya que ese 25% es una parte significativa de la población. Ahora, todo esto, o sea, de fondo, no es tanto la población, como bien dije, sino si la economía genera una división social del trabajo endógena de forma eficiente.
Carlos, ¿qué es endógeno? Hay una palabra dominguera. Endógeno significa es que por razones internas genere la necesidad. O sea, por ejemplo, la economía de Arabia Saudita creció de una forma exógena. El mundo entero necesitaba petróleo y Arabia Saudita tiene petróleo. Pero no se generan unas relaciones sociales en Arabia Saudita que justifiquen crear más empleo de lo que es necesario para suplir la demanda internacional de petróleo. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, que se genera una división social del trabajo endógena de forma eficiente. Porque incluso puede ser exógena y puede ser eficiente, pero entonces como no tiene razones internas, entonces cualquier variable, cualquier choque externo, o sea, cualquier problema externo, entonces tú tienes un problema de la economía. Entonces, esas son las cosas que debemos siempre tomar en cuenta. O sea, el asunto no es cuánta población tú tienes, sino si las economías que hay en el país genera una división social de trabajo endógena de forma eficiente. Eso es lo que siempre debemos tomar en cuenta. Ok, entonces el beneficio económico se entiende como un incremento a la riqueza y también al avance de un país que repercute positivamente en sus habitantes. En conclusión de lo que has comentado. Y lo que yo también diría es que en lugar de estar esa preocupación de que vamos a ser mucha gente, porque uno escucha y escucha y escucha y escucha y se repite el tema de que ay, los recursos no van a dar, es un asunto de producción. Y tú decías, Carlos, el tema de que sea a nivel el interno. Porque, ok, Carlos puede tener una familia que puede tener uno o dos muchachos o tener 10. El tema es que estén las condiciones para que los 10 muchachos de Carlos, si quieren producir, puedan producir. Y esa producción genere empleo o que de la producción que ya haya, ellos puedan también beneficiarse de ese sistema productivo. Porque si hay un sistema productivo interno y cada quien puede como que desarrollarse y esa división del trabajo y toda esa especialización y demás, y hay producción y hay mucha producción y eso genera también por ende empleo, la economía va a ir mejor y no va a haber que uno estarse preocupando como que wow, ¿cómo lo vamos a distribuir los recursos para que los 10 muchachos de Carlos puedan como que su sitio como para que Carlos pueda mantener a sus 10 muchachos? No, o sea, eso va a fluir si las condiciones están dadas y no como que me voy a tener ahora. Carlos, mira, tú no más puedes tener dos muchachos. O mira, tú no más puedes solamente tener uno porque tú sabes, se van a limitar los. No, si pensamos así, va a ser peor. Va a ser peor por las cosas que ya, por las cosas que ya hemos ido comentando. Lo que siempre hay que tomar en cuenta es que esta visión siempre parte de que los recursos de la economía es un bizcocho. Y entre más partes hay, más y menos hay para todo el mundo. Y no, la economía es un producto y va evolucionando de forma dinámica. O sea, lo que debemos tener claro es que en estos ecos de la teoría de Malthus los seguiremos escuchando, pese a que, como ya sabemos, no se corresponden a la evidencia. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué pasa eso? La razón se encuentra en lo intuitiva que parece su teoría, ya que lo más fácil es ver la economía como unas existencias a consumir contra los potenciales consumidores. Es decir, ver la economía como algo estático, siendo la economía algo dinámico y en constante evolución. En las ciencias económicas, muchas cosas parecen contra la intuición, por eso es necesario constantemente explicarlas para que el público en general pueda evitar errores de libro y para eso estamos nosotros al pie de cañón en este espacio. Muchísimas gracias, Carlos. Así que ya saben, señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com,
donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @siguadigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima.